Gloria al nombre de Jesús. Un saludo cordial y fraternal en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Agradezco a Dios esta bella oportunidad que nos concede de poder estar delante de Él, delante de su divina presencia. Hemos iniciado, amados hermanos, amigos, una serie de enseñanzas, las cuales vamos a estar transmitiendo a través de algunos videos. Y la primera serie que vamos a iniciar es Dios manifestado en carne. En esta serie vamos a ver algunos subtemas, los cuales vamos a ir desarrollando poco a poco a través de los videos que vamos a ir dejando en esta plataforma. Así que le invito para que me acompañe en el nombre de Jesús, para que esté atento a escuchar la palabra de Dios, a tomar en cuenta los textos bíblicos y poder estudiarlos más a fondo. Aleluya. Quiero, hermanos, amigos, que me acompañen en esta serie que iniciamos, Dios manifestado en carne. Y vamos a iniciar, hermanos, hablando a través de la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Y ese va a ser nuestro texto base, en el nombre de Jesús. Así que la escritura dice, hermanos, en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y a través, hermanos, de estos 3 versículos que acabamos de leer, allí vamos a basar esta serie, Dios manifestado en carne. Por favor, acompáñenme, sea tan amable, en el nombre de Jesús. Y no solo en este video, sino también en los subsiguientes. Se los estaré agradecido con ustedes para que todos aquellos que puedan escuchar, que puedan ver estos videos, podamos edificarnos para la gloria y para la honra del Señor. Romanos capítulo 9 versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vemos, hermanos, esta preciosa palabra en Romanos 9:5, cómo nos muestra que el Señor Jesucristo se manifestó en carne y vino a la tierra, y el apóstol Pablo no desmiente esta verdad. Antes, por el contrario, la afirma diciendo: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero, hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Y a través de la enseñanza que vamos a estar transmitiendo, yo le pido para que usted esté muy atento y para que escudriñe en la palabra de Dios juntamente conmigo, para poder llegar al conocimiento real de la verdad de Dios. Así que Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros antiguos pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estos 4 textos bíblicos pueden resumir 4000 años de historia bíblica. Dios habló a los profetas, habló a la nación de Israel y se manifestó con poder y gloria de antes de la fundación del mundo, y nos muestra, hermanos, cómo Él a través de todos los tiempos ha venido hablando, pues Él no se ha quedado sin testimonio, pues Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vamos a entrar a hablar de los atributos de Dios, y poco a poco vamos a ir desglosando los 3 textos bíblicos que acabamos de escuchar. Pero quiero iniciar con este atributo: Dios es espíritu. A través de este atributo vamos a hablar un poco.
Dios es espíritu. La palabra que Dios es espíritu nos manifiesta que esa es su esencia, que esa es su naturaleza. Dios no tiene un cuerpo como el nuestro. Dios lo llena absolutamente todo. Él llena los cielos, Él llena la tierra, Él llena todo este magno y bello universo. La Biblia nos deja y nos da destellos, como en el caso del libro de Isaías capítulo 6, cuando el Señor se muestra allí en el templo en la conversión del profeta Isaías. Nos muestra destellos aún en el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel ve la gloria del Señor o la semejanza de la gloria del Señor. Nos muestra también en el libro de Apocalipsis cómo Juan en el capítulo 4 ve la imagen del Hijo del Hombre, pero son semejanzas de Dios, las cuales Él a través de su palabra nos deja y nos enseña. Quiero decirles, hermanos, que la teología es algo importante, es algo bello. La teología es el estudio acerca de Dios, pero yo quisiera decirles que más bien la teología es algo de lo poco que Dios se deja revelar de su grandeza. Pues Dios, hermanos, es infinito y no lo podemos medir, no lo podemos conocer en su totalidad, pero nos ha dejado esta santa palabra, las sagradas escrituras, y todo lo que aquí está escrito corresponde y nos sirve para nuestra salvación. Por eso no debemos pensar más allá de lo que está escrito, ni debemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda de su palabra. Y es lo que quiero que veamos a través de estos videos, los cuales confío en el Señor que usted pueda verlo, usted pueda escudriñar los textos bíblicos que se estarán diciendo en este momento. Dios es espíritu. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es interesante ver, hermanos, cómo el Antiguo Testamento nos muestra cualidades de nuestro Dios y atributos, las cuales se comparan con el Nuevo Testamento y nos dejan saber que el mismo Dios que se predicó en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que se hizo carne, que se hizo hombre, el cual es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero vamos a hablar a través de la palabra de Dios, para que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios. La Biblia nos deja saber la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 17. Vemos algo interesante en estos 3 versículos. Comienza diciendo: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Se refiere a la nación de Israel. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vemos en el versículo 14, hermanos, que el velo está puesto sobre la nación de Israel, pero dice que ese velo será quitado por Cristo. El versículo 15 y 16 nos dice que cuando ellos se conviertan al Señor, el velo les será quitado por el Señor. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora bien, Cristo es el Señor es el Espíritu, y Dios es Espíritu. Repito, Cristo es el Señor es el Espíritu, y Dios es Espíritu. Ahora, usted preguntará: Pastor Joaquín, ¿cómo usted me puede comprobar que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios que se paseaba en Génesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3 en adelante? Vamos a la Escritura. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11 nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es interesante ver, hermanos, cómo los profetas del Antiguo Testamento inquirieron y diligentemente indagaron acerca de nuestra salvación, la que nos corresponde a nosotros para este tiempo, escudriñando qué persona
¿Y qué tiempo? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces el mismo Espíritu que venía sobre Sansón, que venía sobre David, que vino sobre Samuel el profeta, que estuvo sobre Elías, sobre el profeta Eliseo, sobre cada uno de los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Zacarías, Ageo, Jonás. El mismo Espíritu, era el mismo Espíritu de Cristo, según esta escritura. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les indicaba los padecimientos, los sufrimientos de Cristo que iba a tener, pero también las glorias que vendrían tras ese sacrificio por la humanidad. Ahora vemos que Dios es Espíritu. Ahora, otra cualidad de Dios es que Dios es omnisciente. La palabra omnisciente quiere decir que conoce todas las cosas, reales, posibles o existentes, visibles o invisibles. Oh, qué maravilloso es ver y conocer esto, hermanos. Sabemos que Dios lo sabe y lo conoce absolutamente todo. Pero el Antiguo Testamento nos muestra en el Salmo 139, versículo 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí tú la sabes toda. David, hermanos, sabía que Dios lo sabe, lo conoce absolutamente todo. Al Señor no se le esconde nada. Él conoce las cosas reales, las cosas posibles o existentes, las cosas visibles o invisibles. El Señor conoce qué estamos pensando. El Señor conoce nuestra actitud hacia Él. El Señor conoce nuestros pensamientos. David dijo en el Salmo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En otras palabras, David lo que estaba queriendo decir con esto era que habían pensamientos que ni aún él los conocía, pero tenía la certeza de que este Dios todopoderoso y bueno conoce nuestros pensamientos. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero si vamos al Nuevo Testamento, vemos en Juan capítulo 2, versículo 24 al 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quiero decirle que la cualidad de omnisciente le pertenece única y exclusivamente a Dios. Hermanos, Dios tiene la cualidad única de conocer todas las cosas. Por eso es Dios. Pero lo interesante de esto es ver cómo el Antiguo Testamento nos muestra a Jehová que conoce todas las cosas, pero el Nuevo Testamento afirma y ratifica que Jesús conoce todas las cosas. Quiero decirle que el único ser que puede conocer todas las cosas se llama Dios, y fuera de ese Dios no hay nadie más que pueda conocer todas las cosas. Usted me dirá, pastor, ayúdeme con otro versículo. Claro, por supuesto. Juan capítulo 21, versículo 17. El Señor está hablando con Simón Pedro y le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hermanos, cuando Pedro hace esta declaración, tú lo sabes todo, el Señor Jesucristo de ninguna manera le dijo, no, yo estoy limitado, yo sé algunas cosas. No, Él lo aceptó porque Él es Dios y tiene la cualidad de conocer todas las cosas. Aleluya. Otro de los atributos de Dios es que Dios es omnipresente. La palabra omnipresente quiere decir es aquel que está presente en todas partes al mismo tiempo. Cualidad de estar adelante en todo lugar. Repito, la palabra omnipresente quiere decir que es aquel que está presente en todas partes al mismo tiempo. Cualidad de estar adelante en todo lugar. Otra cualidad que solo le compete a Dios. Dios tiene la capacidad de estar presente en todo lugar al mismo tiempo. No así ninguno de nosotros como seres humanos ni los ángeles. La gente vive peleando con el diablo y dicen algunos hermanos, es que el diablo me está persiguiendo, es que el diablo me está... No, hermanos, el diablo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. El diablo es un ser creado, no es el creador. Dios es el único que es omnipresente, puede estar en todo lugar al mismo tiempo.
y también pueden estar anticipadamente en cualquier lugar. Vemos esto, hermanos, porque hay algunos seres humanos, hombres, que pretenden esconderse de Dios, pero eso es imposible. No nos podemos esconder de Dios. Él llena los cielos, Él llena la tierra. Él está presente en todo lugar. Hay hombres que asesinan a otros seres humanos, que dañan a niños, violan a niñas, destruyen y matan, y pretenden esconder lo que hacen. Pero dice la Escritura que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ni encubierto que no haya de manifestarse. Así que cuando nosotros tenemos claridad en esto, entendemos que Dios está presente en todo lugar. El Salmo capítulo 139 nos habla desde el versículo 7 en adelante acerca de la omnipresencia de Dios. Y por eso David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitares en el extremo del mar, aún allí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. David dice: ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? ¿A dónde me voy a esconder de tu presencia? Si subo a los cielos, tú estás allá. Si debajo hago mi estrado, mi casa debajo de la tierra, tú estás allá. Si tomo las alas del alba que me lleva hasta el extremo del mar, aún allá me va a alcanzar tu mano, aún allá me va a alcanzar tu diestra. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos escondernos de la presencia de Dios. Si no, pregúntele al profeta Jonás cuando quiso huir de la presencia de Dios. No podemos escondernos del Señor. Él está en todo lugar. Por eso es necesario, amado hermano, amado amigo, que nos santifiquemos, que busquemos la presencia del Señor y que tengamos en cuenta que si vamos a cometer algo que ofenda al Señor, Él allí está presente. ¿Sabe? Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice que los ojos de Jehová atalayan o están en todo lugar sobre los buenos, pero también sobre los malos. Así, hermanos, que no podemos escondernos de la omnipresencia de Dios. Pero bien, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento nos deja saber que Jesús es omnipresente, cualidad de solo Dios, o cualidad que solamente le corresponde a Dios. Usted me dirá: pastor, ¿dónde lo puede encontrar? El Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 13, el Señor hablando con Nicodemo le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Repito, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero, hermanos, el Señor estaba hablando con Nicodemo allí personalmente. Y Nicodemo comprende y dice: wow, ¿cómo es posible? Me está diciendo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, pero este que descendió es él mismo. Pero también me acaba de decir que aunque esté hablando aquí conmigo, también está en el cielo en este momento. Es decir, hermanos, que Jesús es omnipresente. Estaba en la tierra humanamente, pero también como Dios y como Espíritu estaba en el reino de los cielos. Gloria al Señor Jesús. Vemos en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo presente, dice el Señor Jesús. Vemos esto, hermanos, y llama la atención porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí presente. El nombre representa el carácter, la presencia de Dios. Y el Señor Jesús dice: si aquí hay 2 hermanos o 2 hombres o 3 que están invocando mi nombre, que me están adorando, yo estoy presente allí. Y yo quiero preguntarle a usted, amado hermano, habemos muchos pastores, iglesias, hermanos del nombre de Jesús, los cuales adoramos al Señor simultáneamente. Y nosotros que nos hallamos aquí en Colombia, también hay hermanos en los Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Inglaterra y por todo alrededor del mundo que están invocando el nombre glorioso de Jesús. Y aún aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Francia, en Italia y en todo este precioso planeta,
allí se encuentra el Señor presente, pues Él lo prometió: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Eso nos muestra que Jesús es omnipresente, que tiene la cualidad de estar en todo lugar. Hermanos, si Jesús no fuera Dios, esta escritura no estaría allí. Pero como es Dios, nos muestra que tiene la cualidad de estar en todo lugar, es decir, que es omnipresente. Vemos también, amados hermanos, en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 y muchos más adelante. Pero vamos a basarnos en esos 3 versículos. El Señor le habla a los discípulos y les dice: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense que el Señor Jesús dice: para que donde yo estoy en este momento, en este instante, ustedes algún día van a estar. Estoy presente, estaréis futuro. Estaba hablando con los discípulos y allí los discípulos, hermanos, dijeron: ¿cómo así? Él nos está diciendo: crean en Dios, crean también en mí. Y para un varón judío que le dijeran que creyera en más que un Dios, su choque doctrinal era fuerte, porque ellos fueron enseñados bajo el mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero como el Señor no es Dios de confusión, sino Dios de orden y Dios de paz, le sigue mostrando y le dice que donde Él está en este preciso momento, ellos un día van a estar. Y el Señor le dice: y saben a dónde voy, pero también conocen el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nunca dice nadie va al Padre, sino que dice nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Hermanos, Felipe nos aguantó más y le dijo: Señor, usted nos habla siempre de su Padre aquí, su Padre allá. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, dijo el Señor, es el que hace las obras. Allí ellos quedaron más claros. Ya entendieron que cuando Él les decía: crean en Dios, crean en mí, lo que les estaba queriendo decir es que Él es único y que es todopoderoso y que es omnipresente y que es Dios mismo manifestado en carne. Vamos a continuar con otro atributo de Dios, y por este video vamos a ver estos 4 atributos. Número 1, Dios es espíritu. Número 2, Dios es omnipresente. Número 3, Dios es omnisciente. Y número 4, Dios es todopoderoso. La palabra omnipotente o Dios todopoderoso significa aquel que es capaz, aquel que tiene todo poder, que tiene toda autoridad, que tiene toda potestad y que lo puede todo. Repito, la palabra omnipotente quiere decir aquel que es capaz, aquel que tiene todo poder, aquel que tiene toda autoridad, aquel que tiene toda potestad y que lo puede hacer todo. Vamos a ver en el libro de Génesis y en el libro de Apocalipsis un ejemplo que nos muestra que tanto Jehová, el Dios que se predicó en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ahora con el nombre Jesús. También recordemos que el nombre Jesús significa Yahweh o Jehová es salvación. Pero vamos a las Escrituras. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ojo, hermanos, amigos, Jehová le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. La pregunta es: ¿cuántos dioses todopoderosos existen? Si eso lo hablamos, todos nosotros vamos a decir: hermanos, obviamente existe un Dios que es todopoderoso.
Algunos dirán, es el Padre eterno, Él es el Todopoderoso. Sí, Él es el Todopoderoso, el Padre eterno. Pero ¿por qué no deja saber las Escrituras? En Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, que Jesús es el Dios Todopoderoso. El capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Y por qué hablo desde el versículo 7? Para que podamos entender un poco el contexto de lo que se refiere en el versículo 8. Capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. La pregunta es, ¿a quién traspasaron? Al Señor Jesucristo. Él fue el que fue inmolado y fue traspasado. Pero dice que ahora todo ojo le va a ver, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Añade y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Añade, el Todopoderoso. Hermanos, aleluya. Vemos en este texto bíblico cómo el Señor nos muestra que Él es el alfa, que Él es la omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero va más allá el Señor Jesús con estas palabras y dice, el Todopoderoso. Qué interesante, hermanos, es nuestro gran Dios y Salvador. Aleluya, como nos muestra esta hermosa y bella expresión de su poder. Jesús es el Dios Todopoderoso, y eso no hay discusión alguna. Jesús no es la segunda persona de una Trinidad, de una deidad. Jesús es el alfa. El Señor Jesús es la omega. El Señor Jesús es el principio. El Señor Jesús es el fin. El Señor Jesús es el que era, es el que es el que ha de venir. Y Él es el Todopoderoso. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Apocalipsis 19, 6 dice, y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Por qué leo en el versículo 6, hermano? Porque en el versículo 16 del mismo capítulo nos muestra, y todo el contexto está hablando de Jesús, que en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno, qué maravilloso es nuestro Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios, hermanos, del Nuevo Testamento. Jehová es Jesús. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Hemos visto esos cuatro atributos. Dios es espíritu. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Y Dios es todopoderoso. Pero también hemos comprobado a través del Antiguo Testamento y a través de los textos del Nuevo Testamento que se está refiriendo a un solo y único Dios. Hermanos, amigos, Dios les bendiga. Gracias por estar hasta el final de este video. Gracias por escuchar esta palabra de Dios. Y les ruego sus oraciones para que podamos continuar transmitiendo esas enseñanzas para la gloria y para la honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla y les habló su amigo y pastor Joaquín Cardoso. Adelante en el nombre de Jesús.